Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la última jornada de operaciones de la presente semana, viernes 9 de enero de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 5 horas 48 minutos del horario internacional GMT. Como siempre y en primer lugar, le echamos un vistazo al calendario económico. En primer lugar, destacamos a las 6:45, todo en horario GMT, la tasa de desempleo del mes de diciembre desde Suiza. En horario de apertura de Frankfurt, 7 GMT, la balanza comercial y la producción industrial del mes de noviembre desde Alemania. Volvemos a Suiza a las 8:15 GMT, índice de precios al consumo del mes de diciembre. A las 9:30, batería de datos desde el Reino Unido, balanza comercial y producción industrial. Todo del mes de noviembre, datos finales. El plato fuerte del día nos llegará a las 13:30 GMT, datos de empleo desde Canadá y datos de empleo también del mes de diciembre desde Estados Unidos. Atentos a las 12:30, sobre todo con los cruces del dólar americano, dólar canadiense y en especial al dólar CAP. A las 14 tendremos el PIB estimado del mes de diciembre desde el Reino Unido y a las 15 los inventarios mayoristas del mes de noviembre desde Estados Unidos. Como ven, un calendario bastante nutrido el del día de hoy, sobre todo tengan mucho cuidado en ese horario de las 13:30 GMT. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos presentan las cotizaciones de los principales pares de divisas. Vemos al euro dólar, no quiere abandonar la zona del 1,18. Cotiza en una ligera presión alcista con respecto de su punto de partida de jornada, que hoy lo tiene en el 1,1793. Ligera presión alcista, aunque el ímpetu es muy débil. La primera resistencia de categoría intermedia la tenemos en el 1,1821. Su quiebre nos daría paso al refugio histórico de muy largo plazo del 1,1853 como principal resistencia de jornada. Otra de categoría intermedia la topamos en el 1,1889. Con su quiebre tendríamos campo abierto, sobre todo si este quiebre se produjera en momentos de datos macro de empleo desde Estados Unidos, abriendo puertas hacia el 1,1945, a unos 140 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, el escenario es el siguiente. Como primera pieza de soporte inmediata a batir, precio de apertura 1,1793. Siguiente soporte de categoría intermedia en el 1,1766. El quiebre nos abre la puerta al principal soporte del día, con gestión de mediano plazo, 1,1742. Quebrada esta pieza, un soporte intermedio intentaría sujetar a la cotización en el 1,1697. Es la última pieza de soporte que le colocamos ya para el día de hoy, y en el escenario, en nuestro mapa, ya nos aparece una congestión histórica de largo plazo en el 1,1635. Por si acaso se metiera la cotización del euro dólar en presiones bajistas potentes. Por la parte de arriba, como primera R intermedia, 1,1821. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte para negociaciones inmediatas, 1,1793, precio de apertura de jornada. Y no se olviden dónde está el principal refugio cercano que tiene la cotización, 1,1853. Continuamos con la cotización del dólar yen. Su precio de apertura anual ha mantenido capturado totalmente durante un día de negociación a la cotización del par. En el día de hoy el precio de apertura coincide con una congestión de largo en los 119,79. Mantiene una ligera presión bajista. En estos momentos se apoya, encuentra soporte en el primer nivel intermedio, 119,33. Si este soporte cede, el siguiente de la misma categoría lo tenemos en los 119,06. Otro también intermedio, 118,82, y desde ahí nos vamos al último y principal de jornada en los 118,51. Atentos, si los datos de empleo salieran negativos, lo lógico y lo normal es que el dólar yen nos buscara este nivel de corto en los 118,51. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización es no perder este nivel intermedio, 119,33. Si no lo pierde, nos iremos en busca de la doble barrera, precio de apertura de jornada y congestión de largo plazo, que además viene acompañado por el precio de apertura anual en los 119,70. En definitiva,
el pistoletazo de salida al alza se lo debe de dar los 119,79. Barrera importante históricamente hablando y que para el intradía nos marcará un punto de inflexión. 119,79. Recorrido amplio hacia una R intermedia. 120,25. Y otra de la misma categoría en los 120,53. No le colocamos más. Para negociaciones inmediatas, vigilando este nivel intermedio, 119,33. Continuamos con el dólar franco suizo, imantada totalmente la cotización del par en una congestión de mediano largo que tiene en el 1,0184. Además, el precio de apertura del día lo tenemos pegadito en el 1,0185. Doble barrera para la presente jornada. Una ligera presión bajista nos marca la cotización del par a estas horas de preapertura europea. Soporte de categoría intermedia, el primero 1,0146, el siguiente de la misma categoría 1,0122, principal del día, nivel de corto en el 1,0093 y otro intermedio, el último en el 1,0068 a unos 100 puntos de la situación actual. Por la parte de arriba, lo primero que debe hacer la cotización si queremos ver presiones alcistas es quebrar la doble barrera que se nos ha configurado para el día de hoy, precio de apertura y congestión de mediano largo, 1,0185. Su quiebre nos abre la puerta a una R intermedia, máximos de los últimos años, 1,0215. Con su quiebre nos lleva a la principal R del día, nivel de corto, 1,0242. Y la última intermedia en el 1,0267, a 100 puntos también de la situación actual. Por la parte de arriba seguiremos con las presiones alcistas si quiebra el 1,0185. Por la parte de abajo, la cesión del primer soporte intermedio le abriría la puerta a presiones bajistas 1,0146. Continuamos con la cotización de libra dólar, no abandona la zona de mínimos de los últimos años, la cotización de este par se nos ha quedado a dormir en una congestión de mediano plazo en el 1,5103. El precio de apertura lo tenemos un poquito por debajo, en el 1,5088, encerrado, capturado totalmente a estas horas de negociación entre el precio de apertura y la congestión de mediano. Las presiones alcistas vendrían determinadas en caso de que consiguiera quebrar al alza esta barrera con la que pelea desde que abrió Asia. 1,5103, primera resistencia. La siguiente intermedia, 1,5145. Con su quiebre, recorrido amplio hasta el 1,5200. Última pieza de resistencia a 100 puntos de la situación actual y principal del día. Por la parte de abajo, si la cotización no puede con el 1,5103, la primera pieza de soporte la tenemos delimitada por el precio de apertura del día, 1,5088. Soporte de categoría intermedia, 1,5054. Quebrada esta pieza, nos llevaría ya al refugio histórico del 1,5005, congestión de mediano largo plazo, barrera psicológica prácticamente del 1,50. Atentos al mismo, último soporte principal de jornada. Para negociación inmediata, por la parte de arriba, 1,5103. De momento no puede con este muro. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada, 1,5088. Seguimos con el AUD USD. En zona de precio de apertura anual, marca en estos momentos la cotización del par. Precio de apertura del día, 0,8113. Cotiza al alza. Primera R, precio de apertura de jornada. Precio de apertura anual, 0,8160. Su quiebre nos abre la puerta a una R intermedia, 0,8195. La siguiente de la misma categoría en los 0,8235. Y la última y principal de jornada, congestión de mediano largo, 0,8274 a 134 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, atentos al rechazo posible del precio de apertura anual, como ocurrió el pasado día 6 de enero. En caso de que no pueda, con los 0,8160, volveremos al precio de apertura de jornada como primera pieza de soporte, 0,8113.
Siguiente de categoría intermedia, 0,8083. Principal de jornada, con gestión de muy largo plazo. De momento, impecable el pasado día 5 e impecable el pasado día 7. Este muro de contención histórico de muy largo plazo, de momento los inversores no están por derribarlo. 0,8034, principal soporte de jornada, y el último de categoría intermedia en los 0,8005, prácticamente en la barrera psicológica de los 0,8000, bastante alejado de la situación actual, a 135 puntos. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada 0,8113. Por la parte de arriba, precio de apertura anual como primera pieza de resistencia 0,8160. Seguimos con el euro-yen y su mapa de operaciones que le vamos a presentar para la presente jornada. Cotiza en presiones bajistas y nos ha quebrado incluso el primer soporte intermedio. Precio de apertura 141.28 con el quiebre del primer soporte intermedio en los 140.95,5. Como vemos, quebrada esta pieza, mientras no la remonte, las probabilidades de darle otro golpe a esta congestión de mediano 140.58 en las próximas horas son muy altas. Recuerden que es el muro que le salva a la cotización del euro-yen, 140.58, congestión de mediano plazo. Otro soporte de categoría intermedia lo topamos en los 140.14 y el último intermedio en los 139.87. No le colocamos más para el día de hoy. En caso incluso de que quebrara los 139.87, nos deslizaríamos ya hasta la congestión de largo plazo de los 139.41. Por la parte de arriba, las presiones alcistas vendrían determinadas por el quiebre de este nivel al alza, 140.95,5. Si recupera este nivel y encuentra apoyos, atacamos el precio de apertura de jornada, 141.28. Siguiente resistencia de categoría intermedia, 141.71. Principal de jornada, con gestión de mediano plazo, 142.08. Y la última intermedia en los 142.42, a unos 150 puntos de la situación actual. Para negociaciones inmediatas, la clave y la llave la tiene este nivel intermedio, 140.95,5. Bien, acabamos el análisis del viernes 9 de enero de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices. Esperamos que les sea de utilidad. Cualquier duda, comentario, cualquier información sobre nuestros servicios, planes de negocio, enseñanza, personalizados y demás, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras vías, teléfonos, redes sociales, correo electrónico, etcétera. Muchas gracias, buen negocio, buen fin de semana y hasta el lunes.